Hermanos en la fe, muy buenos días, muy de noche. Nos encontramos nuevamente en Reflexiones Bíblicas. Álvaro Antonio Hernández Vuelva, porque así lo quiso Dios, porque Dios nos dio aliento de vida, un nuevo día para deleitarnos en medio de su palabra, en medio de su evangelio. Aquí estamos en Vivo Bay, desde el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre, país Colombia, a todas las naciones, predicándole las buenas nuevas del evangelio de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, antes de iniciar reflexiones bíblicas, vamos a hacer una oración al Padre a través del Hijo. Y el tema que traemos a consideración en este día maravilloso que Dios nos regala es a quien Dios le da el Espíritu Santo según la santa palabra de Dios. Vamos a anotar y a ver qué nos dice la Biblia. Hagamos la oración y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Pero el medio a través del cual nos comunicamos con Dios es Cristo Jesús. Padre de la gloria, en estos momentos te entregamos nuestros pensamientos, inclinamos, Señor, nuestras súplicas a ti, para que seas tú, Dios glorioso, dándonos entendimiento, sabiduría y llenándonos de Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, tu poder, nos convenza de todo lo que está escrito en tu santa palabra, sin quitarle ni agregarle una sola coma, porque escrito está, lo dijo tu Hijo, Cristo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, o sea, de la Biblia. Padre, que seas tú llegando a todos los televidentes, a los que están viendo esta reflexión bíblica en todos los puntos cardinales del mundo. Señor, quédate con nosotros y respáldanos, y que esta palabra llegue a buena tierra en medio de la humanidad, y seas tú dándole crecimiento, porque tuyo es el poder. Y esto te lo presentamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, y todos decimos amén. Un cordial saludo, un abrazo fraternal, hermanos en la fe, a todos y cada uno de ustedes que están viendo reflexiones bíblicas. Entonces el tema que traemos a consideración a la mesa es: ¿a quién les da Dios el Espíritu Santo? Entonces, hermanos en la fe, veamos qué nos dice el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5, versículo Hechos 5, hermanos en la fe, versículo 32. Y esta lectura la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria y la honra del Dios Altísimo. Dice el versículo 32, y nosotros somos testigos cuyo de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces la palabra de Dios nos informa, nos instruye que el Espíritu Santo es dado a todo aquel que obedece al Dios de la gloria, que obedece todo lo que está escrito en la santa palabra. Lo hemos leído en Hechos capítulo 5, versículo 32. Grande y maravilloso es el Dios de la gloria, que nos dejó su palabra para que nosotros la estudiáramos, la escudriñáramos y a través de ella alcanzáramos la vida eterna. Lo podamos conocer tal y cual como es. Es invisible, no lo vemos, pero a través de la Escritura conocemos sus cualidades, sí, su amor, su gran misericordia por cada uno de nosotros.
Alabado y glorificado es el Dios de la gloria. Ahora pasamos al libro de Hechos. ¿Qué más información encontramos en la Biblia? Esto no es pensamiento mío, es palabra de Dios. Vayan a sus móviles y vayan a la Biblia física y vayan ahora a Hechos capítulo 10, versículo 41. Veamos qué dice Dios en su palabra. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Grande y santa es la maravillosa palabra de Dios. Y volvemos a leer el contexto bíblico. Y dice la palabra de Dios: no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Cuáles eran los testigos que Dios había ordenado de antemano? Eran los apóstoles, eran sus seguidoras, eran sus seguidores, aquellos que lo acompañaban en sus jornadas de peregrinación. La jornada de peregrinación, dice la santa palabra de Dios, los acompañaban en sus predicas, escuchando y respaldando también al Dios de la gloria. Maravilloso es el Dios que antemano nos escribió la palabra a través de inspiración a hombres por Espíritu Santo para ser llenos de Él y de su palabra. Entonces, hermanos, en la fe nos vamos ahorita al libro de Hechos, Hechos capítulo 13, nuevamente en el Nuevo Testamento, versículo 31. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Versículo 31 de Hechos 13. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Grande y maravillosa la palabra de Dios. Dios nos sigue instruyendo. Instruía a los apóstoles, cumpliendo Dios a través de Cristo Jesús las promesas que nos había hecho aún desde antes de la fundación del mundo y también en la antigüedad, en el inicio de la historia del globo terráqueo. Dios nos ha hecho promesa a través de los profetas mayores y los profetas menores. Y ha cumplido a cabalidad con cada promesa que está en la Biblia. Por eso que los apóstoles lo seguían, porque ellos eran enseñados por él con esa autoridad maravillosa, porque era lleno de Espíritu Santo. Él iba acompañado de Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que hoy es dado a través de Dios, a través de Cristo, pero es dado a aquellos ministros, pastores, predicadores y creyentes que le obedecen. Por eso leemos en el libro de Hechos nuevamente, capítulo 5,
para ver si es cierto lo que este servidor les está diciendo. Hechos capítulo 5, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? Según como está escrito, a todos aquellos que le obedecen. No a cualquiera. No son a los incrédulos. No son los que no son obedientes a sus estatutos, a sus leyes. No le da Espíritu Santo a aquellos que con sus labios lo honran. No. Porque los que honran al Dios con sus labios están lejos de Dios. Para que Dios nos dé el Espíritu Santo, tenemos que ser muy obedientes a lo que está escrito. Obediente a sus leyes, a sus estatutos. Y hay que creerle que Él existe, de que Él está ahí, de que no lo vemos, pero lo palpamos, pero lo sentimos a través de la palabra. Porque todas estas cosas fueron escritas para que nosotros creamos. Y cuando nosotros creemos y hacemos ese ejercicio de poner en práctica la palabra gloriosa y maravillosa de Dios, empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales en nuestras vidas. La palabra dice de que la palabra de Dios es refrigerio, medicina para nuestros huesos. Es salud para nosotros. ¿Por qué tanta apatía para estudiar la Biblia? ¿Por qué tanta apatía para predicar la verdad que nos hace libres? ¿Por qué si vamos con prontitud a presentarnos delante de ministros carnales que están lejos de la verdad? Que de un contexto bíblico, de un texto bíblico, forman una doctrina y nos hacen más malditos, doblemente más que ellos. Nos vuelven anatema, porque no nos predican el evangelio conforme a como está escrito, sino conforme a sus pensamientos, a sus emociones. Nosotros no podemos quitarle ni agregarle, dice la palabra de Dios. Tenemos que hablar las profecías, sí, pero las profecías de Dios. Y para que las personas, los creyentes, los hermanos en la fe, los servidores de Cristo Jesús, puedan ser utilizados por Dios a través de su Espíritu Santo. Y que ellos sean boca del Dios de la gloria, Dios Altísimo. Tienen que presentarse delante de Dios con un corazón contristo, humillado, con un arrepentimiento total, pidiendo la ayuda al Dios de la gloria, que nos dé la ayuda a través de Cristo, porque sin Cristo nada podemos hacer. Padre, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres santo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Hay que predicar el evangelio de las buenas nuevas a todas las naciones. Hermanos en la fe, deleítate en la palabra. Fuiste escogido tú y todos aquellos que crean que Él existe para llevar las buenas nuevas a todas las naciones, a toda criatura, como lo dice la palabra de Dios. ¿Qué haces en la iglesia? Sentado, calentando banca, cuando hay tantas personas en todo el mundo entero sedientas con hambre de la palabra. ¿Qué haces tú, hermano, sentado, esperando que un hombre te dé la orden de que salgas y prediques? Créele a Cristo, créele al Espíritu Santo, créele a Dios.
Dios es el que nombra a los ministros. Dios es el que nombra a los pastores. No es el hombre como se viene haciendo en muchas oportunidades y ocasiones. El ministro, el pastor, que es de Dios, puesto por Dios, es aquel que se desvive por las ovejas, que las sana, que las apacienta, que las aconseja según la palabra de Dios, no según sus pensamientos. Porque si tenemos consejos maravillosos, son esos que están aquí en la Biblia. Consejos constructivos, edificativos, que nos llevan a alcanzar la vida eterna. Tú que duermes, levántate. No permitas que un pastor, que un predicador te tenga ahí sentado. No fuimos predestinados para estar sentados en una banca. Fuimos predestinados para predicar las buenas nuevas del Evangelio de Cristo Jesús. Y la mía es mucha, como dice la palabra de Dios, y los obreros son pocos. ¿Y por qué son pocos? Porque son los hombres, los pastores humanos y perfectos, los que los nombran. Busquemos ese ministerio que Dios da. Que sea el Dios mismo dándonos el ministerio a cada uno de ustedes. Tú que me oyes, busca a Dios en la intimidad. Busca a Dios en lo íntimo. Busca a Dios en la oración. Busca a Dios en el estudio cada día. Con ansias en la palabra. Medita de día y de noche en la ley. Pon por obra la palabra. No te dejes engañar más, hermano, en la fe. Todo viene por añadidura. Y dice la palabra de Dios que con el sudor de nuestra frente nos ganaremos el pan de cada día. Y dice la palabra de Dios que el que no trabaja, que no coma. Santo tú eres, Padre Celestial. ¿Por qué nos enseñan que todo va a venir del cielo? Cuando todo lo tenemos en la tierra. Las industrias, los trabajos, el alimento, las fuentes de agua, los minerales, los peces, el alimento, la vegetación, los frutos, todo lo tenemos acá. Entonces la invitación que hace Dios a través del Espíritu Santo es que le obedezcamos. Es que vengamos con un corazón contristo delante de Él, diciéndole: Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, contra mis hermanos en la fe, contra mis hijos, contra mi esposa, contra mi madre, contra mi padre. Hoy vengo, Señor, para que me perdones. Señor, tú que eres misericordioso, ten misericordia de mí. Para yo poder pedir por ustedes, hermanos, y cualquier pastor y cualquier ministro, tienen que entrar en ayuno. Tienen que entrar en vigilia. Tienen que comerse este libro de la ley. Para si es la voluntad de Dios, cuando impongan manos, sucedan cosas sobrenaturales. Dios es el mismo. Ayer y hoy. Y al futuro sigue siendo el mismo. ¿Dónde están esos videntes? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde se manifiesta? ¿Dónde está lo sobrenatural de Dios que es real? No podemos andar en dos aguas. Llegamos a nuestras iglesias y hacemos la oración de fe
y le creemos en el momento por emociones a Dios que nos sana de una enfermedad, de una tribulación. Cuando salimos de las iglesias, de las Grace, se nos olvida de la conversación que tuvimos con Dios. ¿A qué Dios le creemos? Cuando nuestras actitudes ponemos al médico sobre Dios. Es Dios el que te sana. Es Dios el que te liberta. Dice la palabra de Dios que había una mujer con un flujo de sangre. Tenía 8 o 12 años. Y dice la palabra de Dios que se había gastado mucho de su dinero viendo a los médicos, viendo a los brujos, hechiceros, y no fue sanada. Fue sanada cuando llegó a Cristo, cuando tocó su manto y dijo: Cristo, salió poder de mí. Es Cristo el que nos sana. Es Cristo el que hace los prodigios, los milagros. No es el hombre, no es el pastor, no es el hermano en la fe. No, es Cristo. Pero hay que creerle que existe, que es real, que Él es capaz, Dios sobre todas las cosas, de sanar un cáncer, de sanarnos de reumatismo, de osteoporosis, de sida, de leucemia, de todas esas enfermedades en las cuales nosotros padecemos. Hay que ser libertados a través de la palabra. Que no haya ni una raíz de amargura en nosotros. Que la palabra nos cambie y nos transforme. Y no es porque yo diga que cambié por mi fuerza. No. Es Cristo el que nos cambia. Pero aún tenemos que esperar así. Porque si yo digo que Cristo me ha cambiado por mi propia cuenta, falso es mi testimonio. Son las demás que tienen que ver el cambio en mí. El hermano en la fe, el pastor, el predicador, el mundo tiene que testificar. Ese hombre era, pero ya no es. Era drogadicto, pero ya no es. Era asesino, pero ya no es. Ese es el testimonio verdadero. El que ve el otro. El que nos observa a nosotros, ese es el que testifica. Porque si nosotros testificamos por nosotros mismos, por nuestra cuenta, dice la palabra de Dios, mi testimonio no es verídico. ¿Cómo hace el hermano en la fe? ¿Cómo hace el pastor, el predicador, para saber si lo que yo estoy diciendo es cierto? Son ellos los que tienen que ver y decir para que el testimonio sea verdadero. Testimonio de mi vida. Los frutos del Espíritu. Son los hermanos los que tienen que ver esos frutos en mí. Alabado y glorificado sea el Dios de la gloria. La invitación, hermano, es que trabajemos en el plan espiritual de Dios. Que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros. Porque santo y grande y poderoso es Él. Y seguimos leyendo, hermanos. Ahora nos vamos al libro de San Lucas. San Lucas capítulo 24. San Lucas 24, hermanos, en la fe. Versículo 48.
Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Quiénes? Los apóstoles. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Porque no habían sido todavía investidos del Espíritu Santo, se les había dado el Espíritu Santo, porque eran incrédulos. Porque entre ellos también había uno llamado Tomás. Muéstrame tu costado y déjame tocarlo para creer. ¿Y a quienes le daba? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 32. El Espíritu Santo a los que creían en él. Todavía no habían sido investidos porque no creían en él, tenían dudas. Dice la palabra de Dios que muchos dejaron a Jesucristo solo y lo abandonaron. Entonces, hermanos en la fe, no todo aquel que dice tener Espíritu Santo tiene Espíritu Santo. Porque hay muchos que no obedecen a Dios. Hay muchos pastores, predicadores que predican en la carne, no predican en el Espíritu, que son anatema, porque transforman y cambian el Evangelio. Esos no han recibido el Espíritu Santo aún, aunque se hayan bautizado en las aguas. Porque el que recibe el Espíritu Santo da demostración y manifestación de que escucha y obedece la palabra. La invitación es que obedezcamos a Dios, que obedezcamos a Cristo Jesús y obedezcamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue designado para que nosotros seamos convencidos de errores y de pecado, de rebeldía. El Espíritu Santo no hay que contristarlo ni entristecerlo. Hay que darle gloria a Dios en alabanzas. Hermano, es maravilloso saber que el Espíritu Santo es dado si somos obedientes a la palabra de Dios en todo, hermanos, en la fe. Hay que dejar odios, rencores, envidia, señalamiento, orgías, adulterio, fornicaciones, idolatría. Porque dice la palabra de Dios que tales hacen estas cosas, no entrarán ni mirarán el reino de los cielos. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es maravillosa. En Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 22, o léanlo, hermanos, desde el primer versículo. Ahí nos enseña cuáles son las obras del Espíritu y cuáles son las obras de la carne. No se gustan entre sí, son enemigas entre sí. El que dice tener el Espíritu Santo es obediente a la palabra de Dios. El que dice tener el Espíritu Santo, coge ese texto bíblico que hay en Gálatas capítulo 5, versículo 16, y lo pone al frente de él como un espejo y se pregunta, ¿estoy cumpliendo con estos 9 frutos del Espíritu? La invitación, hermanos, en la fe, es que nos miremos en ese espejo que es la palabra de Dios. Y son 9. Y si de los 9 estamos cumpliendo 7, 8, aún no tenemos el Espíritu Santo. Tenemos que estar revestidos de esos 9 frutos del Espíritu. Ahí lo encuentran en Gálatas 5, versículo 16 al 22. Leamos, meditemos en la palabra. No todo aquel que me dice Señor, 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 Dios dice, no les conoceré. No todo aquel que dice que tiene Espíritu Santo y habla Biblia, tiene el Espíritu Santo.
Porque para tener y el Espíritu Santo ser dado por Dios, hay que obedecerle. Hay que creerle que Él existe, que es real. No lo vemos, pero lo sentimos, lo palpamos. Esa es la fe. Creer que hay un Dios maravilloso que nos ama, que es misericordioso, que es bondadoso. Que si tenemos un problema, un asunto, ponerla en las manos del que puede. No en las manos del pastor. El pastor sí ora. Y su oración es escuchada por Dios. Si primero pide por sus asuntos. Si primero se presenta delante de Dios a pedirle que cambie su vida, tanto terrenal como espiritual. No puedes tú, pastor, no puedes tú, ministro, no puedes tú, predicador, orar por un hermano en la fe, si no le has pedido a Dios primeramente que te santifique, que te cambie, porque ahí no sucedería nada. Por eso es que Dios, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús decía, esto sales con ayuno y oración. Y ustedes pastores que no quieren orar. Y ustedes ministros que no invitan a la iglesia a ayunar. Qué triste hacen sentir al Dios de la gloria. Qué triste hacen sentir al Señor Jesucristo. Qué triste hacen sentir al Espíritu Santo. Porque todo pasará, dice la Biblia, menos su palabra. Y si lo dice la Biblia, el ayuno no pasa. El orar no pasa. Permanece y es eterno. Porque cuando estemos delante de la presencia de Dios, nos iremos a glorificar y a santificar su santo nombre. Gracias, Padre, por esta reflexión bíblica. Gracias por mis hermanos en la fe que me escuchan, por todos aquellos que dan like, que comparten. Me gustaría saludarlos personalmente a cada uno de ustedes, escribirle a cada uno de ustedes, pero hermano, es que son muchos, pero trataré en lo posible de estar compartiendo con ustedes, estar mandándole mensajes, dialogando con ustedes, porque es mi deber. Un abrazo para todos ustedes, hombres y mujeres, niños y niñas. Un abrazo fraternal en el espíritu. Todos son importantes para Dios primeramente, para Jesucristo primeramente, para el Espíritu Santo primeramente y para mí también. Todos son importantes. Asesinos, homosexuales, prostitutas, pecadores. Yo los amo. Cristo los ama. El Espíritu Santo los ama. Dios no hace excepciones de personas. Padre glorioso y grande eres tú. Gracias porque tú permitiste, Señor, esta reflexión bíblica que haya sido de gran importancia para todos y cada uno de ustedes que me están viendo. Es la Biblia, es la palabra de Dios, no es razonamiento mío, no es la carne, es el Espíritu, es la palabra de Dios. Lean los contextos bíblicos y mediten en ellos. Amen a Dios y crean que Él existe. Y todo llega por añadidura. Todo llega por añadidura. Dios sabe lo que necesitamos. Padre, gracias, Señor, porque tú estás en los cielos. Gracias, Padre, por estos momentos que tú me regalaste en Reflexiones Bíblicas. Álvaro Antonio Hernández Huelva. Gracias por cada uno de los televidentes en Vivo Pay, en Kawaii, en YouTube. Sí, Padre. Gracias
porque ustedes comparten también, porque hay que escuchar todo lo que sea de Dios, hay que escucharlo y ir a la palabra de Dios para ver si es así o no es así. Padre, gracias te doy porque tú llegaste en esta noche a muchos hermanos en la fe y le hablaste a través de la Biblia, a través de tu palabra. También te pido, Padre, que llegues a las clínicas, a los hospitales y sanes, Señor. Porque tú eres poder y gloria y tú puedes hacer todo, Señor. Así como Cristo resucitó a Lázaro, así tú puedes sanar cualquier manifestación de enfermedad. Santo y glorificado eres tú, Dios de la gloria. También llega, Señor, a la familia de cada uno de los hermanos que están en estos momentos compartiendo, a sus hijos, a sus vecinos. Intrúyelos en medio de tu palabra. Padre, te damos gracias también por todos los gentes del Estado, Gaula, Policía Nacional, CTI, Infantería Marina, Ejército Nacional, Padre Celestial, porque tú los pusiste ahí para contrarrestar las acechanzas del enemigo, para que haya menos desórdenes en el mundo. Tú los constituiste ahí y los pusiste ahí, Señor, para prestar esa gran labor. Te pido, Padre, de que los respaldes, de que los protejas la vida a ellos, a su familia, a sus hijos y a todos sus allegados. Intrúyelos en medio de tu justicia y que sean servidores dignos de ti, de tu palabra. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Gracias por tu justicia, gracias por tu amor, por tu misericordia. Y todo esto te lo presentamos, Señor, y te lo entregamos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Chao. Hasta pronto.